Saludo con gusto a Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence y consultor en materia de seguridad. Gracias por estar aquí. Encantado, Guillermo. Un placer, como siempre. Gracias, Eduardo. Hoy fue presentada, ya lo comentamos al inicio del programa, la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. En términos generales, ¿qué opinas de este plan destinado a iniciar la pacificación del país? Mira, en términos generales, Guillermo, me parece un buen documento, mucho mejor que lo que habíamos recibido en sexenios recientes, el de López Obrador y el de Peña Nieto, que me parecían documentos elaborados más como por burócratas de oficina, especialistas en el caso de López Obrador en materia de política social, pero no tanto en temas de seguridad. Este documento claramente fue redactado por un grupo de expertos que tienen una gran experiencia en campo, digamos, y que además tienen una buena formación académica. Entonces, es un documento claro, puntual, integral, pero la verdad también, Guillermo, déjame decirte, pues que no deja de ser una presentación de PowerPoint. Digo, con todo respeto a las presentaciones en PowerPoint, pues sí, qué bueno que sean tan esquemáticas y que sean tan claras y que no echen tanto rollo, pero dada la relevancia que tiene el tema de seguridad en México y la crisis de violencia, pues sí necesitamos otro documento mucho más robusto que este, pues que tenga un buen diagnóstico, que hable un poco de esas causas. Dicen que van a atender las causas, pero nunca quedan claro cuáles son las causas que según el gobierno tiene la violencia y el fenómeno criminal en México, en donde puedan abundar en muchas de las estrategias, tanto de pacificación como de fortalecimiento institucional, ¿no? Básicamente el documento yo lo dividiría en dos partes, Guillermo. Una parte de cómo van, qué modificaciones o reformas van a hacer en el aparato institucional de seguridad y luego cómo van a pacificar al país. Básicamente ese es el foco central, ¿no? Hay una gran ausencia, por ejemplo, en el tema de control territorial del crimen organizado, que es un fenómeno reciente, no necesariamente ligado con el tema de la violencia criminal, porque hay lugares, como tú bien sabes, que están completamente dominados por el crimen y en donde no hay violencia, porque prácticamente son monopolios criminales sin competidores, en donde los criminales pues se dedican a cobrar impuestos, se dedican a controlar el transporte público, en fin, a poner negocios de distinto tipo en varios sectores de la economía y no hay violencia, pero ellos tienen el control territorial, tienen cooptadas a las policías, a los ministerios públicos, a las fiscalías, y pues es un tema muy grandote, muy importante, quizás tan importante ya como el tema de la violencia criminal, y pues no está atendido por el documento en nada. Entonces, creo que también ojalá este documento se vaya actualizando y podamos tener un documento en algunos meses en donde ya se incorpore el tema del control territorial del crimen y podamos tener una estrategia, pues yo diría bifocal, por un lado cómo pacificar y por otro lado cómo recuperar el control territorial por parte del Estado mexicano, Guillermo. Eduardo Guerrero, los qués los conocemos de tiempo atrás. Bajar la incidencia de homicidios y delitos de alto impacto, neutralizar a las redes criminales, mejorar la percepción ciudadana. El reto está en los cómo. Te pregunto, ¿plantea la estrategia acciones innovadoras para lograr esos propósitos? Sí, mira, la verdad es que tiene una buena metodología el documento y nos propone cosas muy interesantes, como digo, que tampoco son nuevas, pero que están aquí las ideas más refinadas que en otros documentos oficiales previos, que es focalizar la acción del Estado contra los generadores de violencia, así se les llama en el documento, y
nos muestra una lista de municipios, los que registran más homicidios en el país, y nos habla de una metodología de cómo van a estar avanzando contra esos generadores de violencia. Un componente esencial, Guillermo, es el tema de la inteligencia y de la investigación criminal, que son, digamos, como los dos brazos fuertes del propio Omar García Harfuch, ¿no? Él es un funcionario que se ha distinguido para tener un gran olfato en materia de investigación criminal y por darle un lugar muy prominente en su trabajo a la inteligencia. Entonces, estos dos temas, pues sí están en el corazón de la estrategia. Propone una especie de fusión sin decirlo explícitamente, pero lo que sugiere es que va a haber una fusión entre la inteligencia civil, la inteligencia militar y también la que generan otras agencias, sobre todo en el sector financiero. Eso también me parece muy relevante. Y hay un tema también crucial, que esto sí es completamente novedoso, y es cómo se va a coordinar, por un lado, el trabajo policial o militar de arresto, ¿no? De neutralización de altos perfiles criminales, por un lado, y por otro lado, cómo este trabajo se va a coordinar con el trabajo de investigación y de judicialización de los casos para que puedan ser vinculados a proceso y luego sentenciados, ¿no? Eso nunca se había puesto así como se pone en este documento que yo tenga memoria, y sí nos da una clave para entender que para Claudia Sheinbaum es fundamental el trabajo de las fiscalías, que han sido abandonadas por décadas en México. Entonces, lo que podemos esperar en la materia institucional es que va a haber un robustecimiento muy fuerte del trabajo del Ministerio Público, de los policías de investigación y de los fiscales estatales y de la propia Fiscalía General de la República, Guillermo. Es Eduardo Guerrero. La estrategia plantea un mejor uso de las herramientas de inteligencia e investigación, que como también mencionabas, pues es el fuerte de Omar García Harfuch. Pero también plantea una coordinación integral entre miembros del gabinete y con los gobiernos de los estados. Esto último es muy relevante porque algunas de las más graves debilidades del sistema de seguridad son, lo decías, las fiscalías y las policías estatales y municipales. Por ahí es por donde se mete en primera instancia el crimen organizado, las bandas criminales. Es fundamental fortalecerlas y establecer una coordinación eficaz, Eduardo. Sí, qué bueno que mencionas el tema de la coordinación, porque en la presentación de hoy en la mañana trae un adjetivo que me llamó mucho la atención. Dice coordinación absoluta entre los miembros del Gabinete de Seguridad, lo cual te habla, pues en primer lugar, del gran poder y centralización de mando que va a haber en Omar García Harfuch. Vamos a tener quizás al secretario de Seguridad más poderoso desde que esa secretaría existe, porque va a contar con todo el apoyo de la presidenta de México, y porque además sabemos, Guillermo, que sí es en efecto un personaje que en su momento la propia ahora presidenta, antes candidata, vio como su posible sucesor en la Ciudad de México. Eso no se concretó, pero sí nos da una idea de la cercanía, de la confianza, del respeto que le tiene, y que seguramente va a tener un absoluto apoyo de ella para que sea él quien diseñe la gran estrategia de seguridad, quien supervise su implementación por los mandos militares de la Marina, de la Guardia Nacional y obviamente de las policías estatales y municipales, con el apoyo de los gobernadores, y que quien se salga de la línea, a mí me da a entender este adjetivo absoluta coordinación, quien se salga del guión sí va a recibir una llamada de atención muy severa por parte
tanto del secretario de Seguridad como posiblemente también de la propia presidenta de México, Guillermo. Eduardo, algunas zonas del país están en una situación dramática, totalmente fuera de control. Lo sucedido en Chilpancingo es solo el ejemplo más reciente de ello. Te pregunto, ¿la estrategia planteada es del tamaño del desafío? Qué buena pregunta, Guillermo. Pues mira, yo creo que le falta a la estrategia, que es una estrategia que va por buen camino, pero que le faltan varios elementos para hacer una estrategia integral. No tiene componentes, por ejemplo, de prevención del delito. Le faltó completamente el tema de control territorial por parte del crimen. Y bueno, hay asuntos, por ejemplo, no está tratado el asunto de los migrantes, que es fundamental para México y para Estados Unidos. Y así podríamos enumerar algunos otros temas ausentes. Pero en términos generales, Guillermo, yo lo que te diría es un buen documento de arranque. Espero que pronto tengamos un documento mucho más acabado, mucho más rico, que no sea una presentación de PowerPoint, y en donde quizás haya hasta un tratamiento individualizado, ya sea de las regiones del país, son 5 regiones en materia de seguridad, o de cada uno de los estados, Guillermo, porque como tú bien estás indicando ahorita, cada estado trae unas condiciones muy peculiares, y sí se necesita una especie de tratamiento caso por caso y que tengamos también diagnósticos puntuales de cuáles son los 2 o 3 asuntos que son fundamentales en cada uno de estos estados para recuperar la paz y la gobernabilidad e incluso el control territorial, como comentábamos, ¿no? Entonces yo espero la verdad más. Creo que está bien. Sin duda es un mucho mejor documento de lo que nos han presentado antes, pero aún así, pues sigue siendo una presentación de PowerPoint. Creo que necesitamos algo más robusto, con un mucho mejor, un diagnóstico y con muchos otros elementos que están ausentes, Guillermo. En un primer documento se hablaba de una estrategia para los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Habría sido interesante que se evaluaran los resultados de la estrategia en los primeros meses para hacer los ajustes necesarios, Eduardo. Sin embargo, ya no quedó así. Pues sí, fíjate que el documento que hablaba de los 100 días fue el documento que se filtró. Fue una filtración no autorizada hace como 15 días. Este documento, curiosamente, ya no habla de los 100 días. En la carátula dice solamente estrategia de seguridad. Así habla en términos generales. Entonces, sí, sin duda están aquí enunciadas las grandes líneas que van a guiar y orientar la estrategia en los próximos años, pero ojalá conforme vayamos avanzando, pues esto se vaya refinando, perfeccionando, ¿no? Hay algo que me faltó comentarte, Guillermo, si me permites en un minuto, es que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se va a erigir en un ente muy importante porque va a estar encargado de las compras para los estados en materia de seguridad. Además, va a evaluar las estrategias de seguridad en las 32 entidades y el trabajo de los policías y las fiscalías. Y además va a tener todo el tema de la certificación y evaluación de los policías. Entonces se va a erigir en una agencia central para que camine esta estrategia, Guillermo. Un tema, sin lugar a dudas, importante. Pues ahí está el plan de seguridad del nuevo gobierno de México. Ojalá funcione la estrategia. Ya lo estaremos comentando en el futuro. Urgen soluciones en materia de seguridad. Eduardo Guerrero, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Guillermo, a tus órdenes, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto, Eduardo.